Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, este espacio que ya se ha consolidado en el horario de los miércoles a las 15 horas por Ecomedios AM 1220 y que, bueno, se ocupa del sistema de salud, de buscar consensos para poder resolver los múltiples problemas que hoy tiene. Bueno, en el día de hoy tenemos la presencia de un distinguido invitado, que es el doctor Eduardo López, conocido por todo el mundo. Y bueno, ya la conducción a cargo de Miguel Ángel Secchi, el titular del Foro para el Desarrollo de las Ciencias. Y en unos minutos va a estar también el doctor Jorge Neira, que está un poquito demorado. Así que, Miguel, buenas tardes, te doy la bienvenida y adelante. Bueno, muchísimas gracias, Horacio, por tu tarea de producción general. Como siempre señalamos, durante la semana, durante el programa y después del programa, una vez editado, puesto en orden, que es transmitido o retransmitido a más de 5.000 direcciones de correo y de las redes sociales. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, muy bienvenido y un orgullo. Y quiero fundar estas palabras cuando hablo de lujo de tenerte acá, es porque todos sabemos, bueno, por supuesto, de tu currículum, de tu actividad, de tu reciente, para llamar de alguna manera, aporte muy equilibrado, muy objetivo durante la pandemia. Te distinguió, esta es mi opinión, te distinguió de opiniones que de pronto el gran público no sabía interpretar, y vos fuiste muy claro. eh, y donde quería remarcar en el programa de hoy, una vez que el comité docente del foro decidió tocar el tema y invitarte, por supuesto, como la figura, el líder en el país en estos temas, es porque y esto ya entramos a lo mejor en el terreno de las preguntas, si después de la pandemia se ha producido alguna, alguna brotes, rebrotes de algunas patologías respiratorias, y fundamentalmente, completo un poco la introducción, que es a modo de, para que vos eh, identificamos la relación prestación médica, salud, promoción de la salud, prevención, vacuna, también con un tema que nos preocupa mucho, que son los determinantes de la salud, es decir, las condiciones en que está viviendo nuestra población. Esto a modo de entrada, Eduardo, quisiera saber algunos conceptos tuyos. Bueno, en primer lugar vamos a analizar qué nos ha pasado luego del 2022, ¿no? En primer lugar, el 2023 tuvo un brote muy significativo, un verdadero brote epidémico de dengue. Ahora, esto no es vinculable, tenemos más de 120.000 casos de dengue, de los cuales un número muy significativo está vinculado a la enfermedad de los diversos lugares clásicos, como es el noreste y el noroeste. Sin embargo, tuvimos muchos casos en el conurbano y muchos casos en la ciudad de Buenos Aires. Esto no es consecuencia de la pandemia de COVID, sino que nosotros tenemos habitualmente un número Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite el dengue, distribuido por todo el país, incluyendo la ciudad de Buenos Aires e incluyendo el AMBA. Hubo muchos casos en Santa Fe, muchos casos en Tucumán, y el dato más importante de todo es que empezó a circular un serotipo de dengue, que es el tipo 2, a diferencia del clásico tipo 1 que teníamos. ¿Cuál es la importancia de esto? Que aquel individuo que estuvo infectado por un primer serotipo, cualquiera de ellos, y después se infecta Eh, con otro, la enfermedad puede ser mucho más grave.
La buena noticia que te voy adelantando, se ha aprobado ya en la Argentina una vacuna de dengue que es posible que esté al alcance de la gente, diríamos, obviamente por ahora en el mercado privado, en el mes de noviembre y diciembre. El segundo punto, este año tuvimos otra vez, y tenemos todavía, la clásica epidemia de la bronquiolitis, cuyo agente más común es el virus sincicial respiratorio. Y tampoco esto es consecuencia de la pandemia, porque en realidad el virus sincicial respiratorio afecta a chicos debajo de 2 años, especialmente debajo de 1 año. Quiere decir que aquello que a veces se dice, bueno, porque los chicos estuvieron encerrados y no tuvieron contacto con el virus, eso en parte es cierto, pero el hecho de que están afectando a los chicos que nacieron en el 2022, que ya no hay prácticamente no hubo pandemia después de agosto, y los que nacieron en el mes de enero, que ahora tienen 6 meses, quiere decir que el brote epidémico de virus sincicial respiratorio repite en su mayor medida lo que ocurrió años pre-COVID. Y este año está apareciendo ahora un germen, ya no un virus, que es el germen que se conoce con el nombre de estreptococo, técnicamente se llama estreptococo piógenes, ¿no? O estreptococo grupo A beta hemolítico, que está dando cuadros importantes de fiebre alta, de faringitis, diríamos muy importantes, diríamos, y que a veces este germen con sus exotoxinas pasa a sangre y da cuadros graves, y este año hemos tenido ya 17 muertos producidos por este virus, por este germen, por esta bacteria, pido disculpas. Esto es muy importante decirlo y remarcarlo en este foro tan útil para la gente, dado que la bacteria Streptococcus pyogenes tiene un tratamiento muy barato, que es el uso de penicilina o sucedáneo. Llámese penicilina en primer término o amoxicilina. Son antibióticos baratos y que si uno los da cuando tiene sospecha diagnóstica hasta que espera el resultado de los métodos rápidos del cultivo, hace que el enfermo no tenga estas complicaciones que hemos comentado. Porque además, esta bacteria tiene una característica, Miguel, que puede provocar complicaciones, diríamos, no provocadas por la bacteria en sí mismo, sino por todos los mecanismos inmunológicos que produce, de los cuales las dos más clásicas son la fiebre reumática y la glomerulonefritis difusa aguda. Y también da una manifestación de una enfermedad muy clásica que es la escarlatina, diríamos. Entonces, vale la pena recomendarle a los padres o a los adultos jóvenes, que es a quien más afecta, niños, adolescentes y adultos jóvenes, que si tienen mucho dolor de garganta, es uno de los dolores de garganta más importantes, fiebre alta, a veces dolores musculares, o aparece un brote, concurrir al médico porque le haga un método rápido de hisopado, que en 30 minutos está el diagnóstico, y o el cultivo. Esto es fundamental porque Perdón, si uno Eduardo, sí, y en sí, este caso, en este caso, adelante, adelante. no. No, en ¿Qué este me querías caso, preguntar? Sí, ¿qué me decías de la... Se entrecorta un poco. ¿Qué me decías de la sí. vacuna, Bueno, no hay de vacuna para el que está estreptococo. aprobada o... No, hay una vacuna, digo, de las vacunas aprobadas para estreptococo todavía no hay vacuna a nivel mundial. ¿Está bien? En segundo lugar, para virus sincicial Correcto. respiratorio, se presentó una vacuna hace unos meses del laboratorio Pfizer, que es por lo menos el único, para ver si dándole la vacuna a la mamá embarazada, anticuerpos al chico y lo proteja durante los primeros meses de vida. Esta es una vacuna que todavía no está aprobada en la Argentina, digamos, y se está trabajando para ver si se aprueba a nivel de Estados Unidos. ¿Está bien? O sea,
¿Cuál es la idea, Miguel? Vacunamos a la madre para proteger básicamente al chico. Esto es el dato fundamental, ¿no? Y para la bacteria Entiendo. estreptococo hay que dar antibióticos precozmente, penicilina o sucedáneos. ¿Cuáles serían los signos o síntomas? Perdón, vos sabés que eh, Sí, sí. lamentablemente soy abogado y en este país es difícil. Eh, ¿Cuáles serían los signos y síntomas que te llevarían a una decisión de dar antibiótico? Bueno, en primer lugar, es una enfermedad que da fiebre alta y, como dije antes, intenso dolor. Cuando el médico le mida la garganta, lo que nosotros llamamos las amígdalas y la orofaringe, general las amígdalas se ven agrandadas, de color rojo intenso, hay unos puntitos rojos en el paladar que se llaman petequias o enantema y a veces aparece exudado. Y cuando uno le palpa el cuello, generalmente aparecen ganglios dolorosos bilaterales. Estos son los síntomas. Lo que yo aconsejo siempre es hacer el método rápido, porque si el método rápido da positivo, uno ya puede perfectamente indicar los antibióticos. Y si uno no tiene posibilidad de hacer el método rápido, habría que hacer el cultivo y ante la sospecha clínica comenzar a dar antibióticos. Los antibióticos, que lo que ya comentamos antes, se dan por un periodo de 10 días. Esto evita que la bacteria pasa sangre de cuadros graves, de los cuales el más grave de todos se llama síndrome de shock tóxico estreptocóxico, y en segundo lugar, para las complicaciones inmunológicas, que es la fiebre reumática y la glomerulonefritis, ¿no? Estamos en este momento en pleno brote de faringitis estreptocóxica. Así que el consejo a la gente que nos escucha y nos ve es que concurra al médico si su chico tiene intenso dolor de cabeza y fiebre alta. Generalmente ocurre en chicos de edad preescolar y escolar y adolescente. En chicos de abajo de 2 o 3 años la enfermedad es más rara. Eduardo, comparado con en esta patología que nos estás explicando tan claramente, comparado con, bueno, saquemos la pandemia por lo que vos dijiste, las confusiones que se pueden producir cuando uno habla sobre el tema, pero hablemos del 2019 o del 2022, el número de casos es para pensar en el calificativo que vos le puedas dar de alarma, de pandemia o Para el estreptococo te referís vos, para el ¿no? estreptococo, para el estreptococo. Bueno, hay un aumento significativo del número de casos, pero desde ya no podemos hablar ni de epidemia ni de pandemia. Normalmente todos los años esta bacteria aparece durante el invierno y primavera y se va a partir de diciembre. Este año comenzó un poquito antes, diríamos, y lo que dio característicamente fueron más cuadros de enfermedad eh, diseminada, o sea que la bacteria pasó a sangre Bien. junto con sus toxinas. Esto puede ser que estemos frente a una cepa más virulenta, diríamos, o puede ser que, que los cuadros aparecieron por estos cambios bruscos de temperatura. Esto no lo sabemos. Mi olfato, que es probable que sean cepas más virulentas porque tienen una proteína, digamos, y a determinada proteína que se llama M, puede dar mayor gravedad de casos comparada con otros, ¿no? No sé si llegaste a escucharme. Eduardo, lo de la proteína que se llama, eso solo no escuché. Se llama proteína M. Entonces la M3 y la M1 dan mayor virulencia que otros serotipos distintos. ¿Está bien? Es una proteína que llevan todas las bacterias estreptococos grupo A.
Eduardo, cuando antes vos hablaste un poco, me parece, de un pico. Estamos un poco acostumbrando, nos acostumbramos nosotros a hablar de picos en la pandemia. ¿Estamos atravesando un pico? ¿Estaría escalando o descendiendo No, esta yo creo que patología todavía preocupante? es una buena pregunta. Todavía no lo sabemos. Si es evidente que hay un aumento del número de casos, diríamos, pero todavía no sabemos. Yo creo que está todavía en pleno periodo de circulación, ¿no? Acordate que esto es una bacteria que generalmente aparece cuando hay varios casos en el mismo grado en las escuelas o en el jardín de infantes o en el preescolar, ¿no? Y también en la escuela secundaria. Generalmente los chicos de abajo de 3 años, como dije antes, la enfermedad es más rara, ¿no? Eduardo, nosotros siempre intentamos, recurriendo también a tu sensibilidad, que la conocemos de hace muchos años y preocupación por la salud pública. Re- y ahora ya estamos recibiendo al académico Jorge Neira. Eh, Eduardo, vos podemos, sin extremar demasiado el análisis, relacionar condiciones de vida o determinantes de la salud con, con algunas de estas patologías, tanto la del dengue como el incisional respiratorio. Me refiero a condiciones de vida dignas, para llamarle de alguna manera. Bueno, vos sabés que en esto es muy importante. El dengue tiene una relación muy clara, muy clara con la presencia del mosquito Aedes aegypti que porta el virus. El mosquito no se enferma, pero porta el virus. Esto es lo primero. Sí. Y es más importante en los lugares de mayor pobreza. Esto está bien claro porque el clásico descacharreo lo hace mucho más difícil, diríamos, en los lugares que hay mayor pobreza. El virus incisional respiratorio, para dar una palabra fácil, es un virus muy democrático, afecta a todas las clases sociales, pero en general tiene mayor riesgo de tener cuadros más graves la gente de menores recursos, porque accede menor a la salud, porque tiene que pagar por ahí un viaje para ir a un hospital o a un centro de salud, y por otro lado, a veces la, eh, la facilidad del acceso a la salud no es tan clara. Y con respecto al estreptococo, afecta por igual distintas clases sociales, en ese sentido es una bacteria extraordinariamente democrática. Ahora, es muy obvio que las clases sociales en Argentina tienen menos acceso a la salud. Por eso es lo que yo siempre digo, si uno tiene 40-50% de pobres, es evidente que el rol del hospital público y de la salud pública a través de los centros de atención primaria tienen un rol que es irrenunciable, ¿no? Y si uno no le da recursos humanos y recursos de equipamiento al sistema público, diríamos, esa gente queda con menor chance de tener un adecuado acceso a la salud y una adecuada atención con respecto al sistema privado, ¿no? Bueno, yo, por supuesto, desde mi conocimiento, sé totalmente satisfecho y claro, y entiendo que el público también. Eh, en lo que hace a mí, me había quedado conversar con el tema herpes, que por supuesto lo podés conversar con el doctor Jorge Nera, que ya le doy la palabra. Yo, Jorge, te ponemos en autos, Hola, no sé hablamos si de... me escuchan bien. Te escuchamos Yo te escucho perfecto, bien. Jorge. Hola, ¿cómo están todos? No sé si me escuchan bien. ¿Te Estoy en un escuchamos bar bien? porque resulta que estaba en la Academia de Veterinaria, estaba en la Academia de Agronomía Veterinaria y se cortó internet, así que tuve que buscar algunos cerca. Así que le pido mil disculpas por el lugar. Te estaba escuchando atentamente, los estaba escuchando a los dos y vos atentamente, Eduardo, el tema de la situación social, digamos, socioeconómica de la gente y la tendencia, digamos, a mayor riesgo de infección. Ahora, hay algo que llama poderosamente la atención, porque a mí me parece que y la alerta esta del Ministerio de Salud sobre estreptococo
Me parece que es más para los profesionales de medicina que para la población, porque en realidad lo que hace es que el profesional de la medicina esté atento de que una faringitis hoy puede ser un estreptococo y no una enfermedad viral. ¿Vos cómo Está ves bien. este tema de la información de este tipo de enfermedades como el estreptococo a la población? Porque, ¿qué puede hacer la población con este informe? A ver, en primer lugar, para que la gente entienda, entre el 20 y el 25, 30%, habitualmente está en el 20-25, de nuestros cuadros de angina o de faringitis que uno estudia desde el punto de vista bacteriológico es por el estreptococo grupo A beta hemolítico, ¿está bien? Y es probablemente la única bacteria que merece ser tratada de los cuadros habituales. Obviamente, si uno tiene una faringitis por gonococo, también, y si tiene por otros, o algún otro germen también, pero el más clásico es esto. Ahora, el problema mayor está que cuando uno da este tipo de información, uno siempre tiene que dar numerador y denominador para entender si realmente cuál es la magnitud del brote. Que hay un aumento de casos, sí estoy seguro, porque a nosotros en el hospital nos está dando un aumento del número de casos, diríamos. Ahora, el tema es que a veces este germen, cuando pasa sangre, puede dar cuadros graves, bacteriemia, shock séptico, etcétera, etcétera, diríamos, que es lo que dio la mortalidad, diríamos, ¿no? Ahora, esto no es una epidemia, desde ya, porque todos los años tenemos casos de faringitis retrocóxica, mediados de invierno y toda la primavera, diríamos, Claro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Lo ha tomado la prensa, y al tomarlo la prensa, la obligación nuestra es tratar de ponerlo esto en su justo lugar. Uno no puede exactamente. no decir nada cuando la prensa está dando hasta la cantidad de muertos y hasta los síntomas, ¿no? Así que me parece que en eso uno tiene que tener cierto grado de poner esto en su justo lugar. No es una pandemia, no es una epidemia, es sí un aumento del número de casos comparado con otros años, pero tampoco es un número de casos que uno dice estamos frente a un brote epidémico. Estamos frente a un aumento del número de casos. Para que tengamos una idea, tuvimos 120.000 casos de dengue, estimado amigo, y sin embargo casi no salió dengue en los diarios, ¿no? Claro, a eso voy. No, y además hay una cosa que yo creo que también hace a este tema, que es el tema de la prensa y el tema del estreptococo, que tiene que ver con que a veces la familia dice, bueno, por las dudas le doy un antibiótico, y justamente cuando una faringitis le dan un Ahí está. antibiótico, no te permite hacer el diagnóstico, ¿no? Sería Perfecto, bueno que eso es. hicieras un comentario a eso. No, es buenísimo y permitime comentar y lo vamos a repetir. Charlábamos unos minutos antes que vos te incorporaras a este foro importante, que si uno tiene dudas, hay que hacer un método rápido, porque si el Claro, método rápido es positivo, tratémoslo. Y si es claro, negativo, el margen de error del método rápido no más del 5-8%. Entonces, esperemos, salvo que la clínica sea muy sugerente, a tener los resultados. Lo que no debemos es automedicar cualquier dolor de garganta. Esto exacto. sí es fundamental. Eso es fundamental porque entonces lo único que generamos es gastar plata en antibióticos y el riesgo de generar en algún momento resistencia antimicrobiana, ¿no? Sí, y además está el tema de que no podés hacer, el diagnóstico rápido puede no positivizarse si tienen tratamiento antibiótico. Exacto. Sí, mucho peor el cultivo, ¿no? El cultivo es el Que que no hay que menos dar tiene. antibióticos y que tiene que consultar al Exacto, médico lo más frecuente posible. exactamente. Esto me Eduardo, parece que es así. El Sí, otro tema que vos hablabas del dengue y del descacharreo y del mosquito, no es te muy común que escucho. uno vea en la ciudad de Buenos Aires, donde están los ferrocarriles abandonados. Sí, Este, te lo dejo para después porque acá nos están diciendo que tenemos que ir al corte, pero en los lugares donde están los ferrocarriles abandonados o los autos abandonados, ese es no hay descacharreo posible si eso no se saca. Y un poco la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Digamos, ¿cómo se hace para que las autoridades tengan en cuenta que eso es también que forma parte de la política del descacharreo? Lo dejamos para la próxima, pero nos tenemos que ir al corte.
Perfecto. En un minuto volvemos. Gracias. Bueno. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Entre Ríos en invierno. Elegí termas, elegí disfrutar, elegí naturaleza. Tiempo para compartir con vos y tu familia. Elegí Entre Ríos. Hace bien. Gobierno de Entre Ríos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En las PASO, no te resignes. Levantá a la izquierda. En Buenos Aires, Graciela Calderón, senadora nacional. Frente de Izquierda, lista 502. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota Luis Di Bartolo, senador nacional por Buenos Aires. Lista 276. Izquierda anticapitalista. Movimiento Avanzada Socialista. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Votá contra la Agenda 2030. Votá a lo Bukele. Santiago Cuño, precandidato a presidente. Partido Movimiento Izquierda Juventud Dignidad. Lista 90. B. Confe. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Voy a gobernar para el pueblo. Jesús Presidente, Humberto Tumini, senador nacional Buenos Aires. Lista 41, azul y rojo, libres del sur. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y pasado el corte publicitario, continuamos. Jorge, Miguel, el doctor Hola. López se está conectando en unos minutitos, un segundito. Así que empezamos y lo esperamos a Eduardo. Ahí está Eduardo. Bueno. Repetir la pregunta, Jorge, por favor. Sí, ahora cuando venga. ¿Estás en el Botánico? Ah, debe estar. ¿Hola? No, estoy enfrente de la biela. La biela estaba llena de gente, por eso no entré. Eduardo. Qué paquetería, viejo, frente a la biela. Es que, ¿sabés qué pasa? La casa de las academias está acá nomás, y entonces tuve que salir de la casa de las academias porque no andaba internet en el edificio. Y entonces traté de buscar un bar, pero los bares estaban todos llenos de gente que hablaba, y entonces me tuve que venir acá al fresco. Así que por eso es que estoy acá. No, bien. te decía, el tema que a mí me preocupa es todo el tema de los cacharros oficiales que hay en la calle. Esto, llámese los autos abandonados, los trenes abandonados. Hay en algunos lugares donde que tienen lugares de arreglo, hay numerosos vagones que están destartalados a medias y que son fuente, obviamente, de agua y de criadero de larvas, ¿no? Sí, a ver. ¿Qué hacemos con eso, Eduardo? Sí, en primer lugar, el tema del descacharreo, Jorge, hay que hablarlo, enseñarlo y hacerlo durante el invierno. A empezar a hablar del descacharreo, fin de primavera o en verano cuando aparece el mosquito, perdimos la batalla. En segundo lugar, el descacharreo, el mosquito con 2 centímetros de agua, más de lluvia, por ejemplo, agua clara, pone los huevos
y los huevos van embrionados con el virus, con lo cual, diríamos, autos, chapas, gomas, todo eso que queda muchas veces en los, digamos, corralones municipales o en la calle, son ideales para incorporar, para que el mosquito ponga el huevo, que repito, ya lleva el futuro mosquito, lleva el embrión y a su vez lleva el virus. Realmente nosotros con el descacharreo este año no se hizo nada en ninguno de los lugares, y lo que ha ocurrido es que hemos tenido un número muy alto de casos en lugares donde habitualmente no había. Este año hubo muchos casos en la ciudad de Buenos Aires, muchos casos en el AMBA, muchos casos en Santa Fe y en Tucumán, diríamos, prácticamente, salvo las provincias de Cuyo, todo el resto del centro hacia arriba tuvo casos de dengue, diríamos. Y con la variedad, como dije antes, del dengue 2, que si es así, es posible que tengamos el riesgo de tener más casos con futuros brotes. Yo creo que dengue es una materia que no se está trabajando bien en la Argentina. No hablo, en general las jurisdicciones llegan tarde, y hablamos de prevenir con el descacharreo el dengue cuando ya está diseminado el mosquito por todos los lugares, ¿no? Y acordemos que es un mosquito peridomiciliario, digamos, no está en los bosques, no está en la selva, sino es un mosquito que vive alrededor de las casas y tiene una capacidad de vuelo entre 300 y 500 metros, ¿no? No te escucho, Jorge, permiso, ¿puedo interrumpir? Sí, cómo no. Bueno, no sé dónde está Jorge. Eduardo, el tema que también dentro de mis limitaciones preocupa a los que tenemos, a los que no somos médicos y escuchamos y tenemos familiares, sean chicos o adultos, es el tema del herpes. ¿Cómo lo estás viendo vos del herpes zóster en relación a edad, en relación a simples vacunas Está bien. Sí. O tratamiento. Es una muy tratamiento. muy buena pregunta. En general, el herpes zóster, también llamado culebrilla, diría habitualmente, es una enfermedad que aparece a aquellos individuos que tuvieron varicela, y cuando vos tenés varicela, el virus de la varicela, que es el mismo que produce el zóster o la culebrilla, queda acantonado en el organismo, especialmente en las raíces dorsales de la médula, y frente a determinadas condiciones, esto aparece dando la forma de culebrilla, que generalmente es de un solo lado, pero también puede afectar los dos lados, que es lo que antes la gente decía: cuando la culebrilla afecta a los dos lados, la enfermedad es más grave. En realidad esto no es así, pero es mucho más dolorosa porque afecta a los lados. El herpes zóster es una enfermedad que tiene mucha gente ha padecido, afecta sobre todo a los mayores de 50 años, diríamos, y es una enfermedad intensamente dolorosa, extremadamente disconfort, diríamos, que a veces los analgésicos no calman el dolor, no calman las molestias, la gente a veces les cuesta trabajo dormir, pero lo más importante del zóster es que en la convalescencia puede generar una complicación de ese tipo secuela, que es la neuralgia después del herpes, que los médicos llamamos neuralgia postherpética. ¿Qué es esto? Un intenso dolor que a veces impide las cosas más habituales, que es donde uno tuvo el herpes. Esto es muy importante. Y cuando el herpes zóster afecta al ojo, puede dejar ceguera, porque puede dar opacidades en la córnea. ¿Está bien? Quiere decir que el gran problema del herpes zóster es no solo la enfermedad aguda, que es intensamente dolorosa, molesta, etcétera, etcétera, sino la convalescencia. Y para eso hoy hay una vacuna, diríamos que se está aprobada en Argentina y en otros países del mundo,
para aplicarlo en los mayores de 50 años y es una vacuna que tiene una eficacia muy alta, diríamos, ¿no? Que está alrededor del 90%. Con lo cual, creo que es un avance de la medicina tener esta vacuna. Esta vacuna hoy por hoy, Miguel, no está en el calendario nacional, está a nivel del público para comprarlo en forma de los sistemas prepagos que hacen un descuento y se requieren 2 dosis con un intervalo aproximadamente entre la primera y segunda dosis de 2 meses hasta un máximo de 6 meses. Yo agregaría una cosa a lo que decís, que me parece muy importante, Eduardo, es que el dolor posherpético, digamos, que es el dolor neuropático, es un dolor que no, como vos bien comentaste, no responde a los analgésicos comunes porque los dolores neuropáticos tienen otra fisiopatología y otro tratamiento. Así que algo para decirle a la gente es que cuando hacen dolores posherpéticos o vinculados al herpes o vinculados a cualquier patología neurológica, tienen que tener un tratamiento específico del dolor neuropático que no se hace con los analgésicos comunes. Por eso que la gente muchas veces abusa del analgésico común que no le va a calmar nunca el dolor porque el mecanismo es otro, ¿no? Y me parece tan importante porque hay gente, como vos bien decís, que se discapacita por el dolor. Sí, sí. Eso es realmente así. Yo realmente voy a ser sincero, yo me vacuné para el herpes zóster, porque creo que es una enfermedad lo suficientemente invalidante en la fase aguda y e invalidante en la convalescencia como para recomendar la vacunación, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y una cosa que te quería preguntar con esta experiencia de la vacuna, ¿esto es 2 dosis y nada más o hay que repetirla en el tiempo en algún momento? Es una pregunta esa del $1.000.000. Hasta 5 años los títulos de anticuerpos son adecuados. Ahora, no sabemos qué pasa más allá de 5 años porque la vacuna es muy nueva. Así que necesitamos todavía estudios para ver si es necesario dar una revacunación. Por ahora, por los datos tanto de eficacia como por los presencia de anticuerpos, creo que es muy segura que no haga falta dar un refuerzo, ¿no? ¿Cuántas dosis son? Sí, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque ¿viste? No, seguí, Jorge, seguí. No, yo decía que sobre todo porque vos viste que con el tema de COVID la tasa de vacunación ha caído, yo te diría, sustancialmente, y me parece que es un tema de que cuando la gente se siente más o menos segura deja de vacunarse, ¿no? Entonces, yo creo que estos conocimientos, yo no sé exactamente vos qué datos tenés de vacunación de COVID, pero yo creo que ha bajado sensiblemente, ¿no? Bueno, primero voy a recordar que la vacuna de zóster son 2 dosis con 2 meses de intervalo hasta 6 meses. Sí, perfecto. Son 2 dosis. Lo de las vacunas, la sensación que uno tiene es que se está relatando que la gente está poco cobertura y no se hace nada para mejorar las coberturas. Te voy a dar 2 datos. En el año 2022, los datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación consideran que del recién nacido hasta el ingreso escolar se dejaron de dar 2.100.000 dosis. Números redondos. Es un poco más, pero es número redondo. Quiere decir que prácticamente en los últimos 2 años los 700.000 chicos que nacen, o 500 y pico, han dejado de tener más de 1 o 2 vacunas, 1 o 2 dosis. Con lo cual, esto es un dato bastante serio. Esto es el primero. 2.100.000 dosis se han dejado de dar de alguna vacuna. Ojo que alguna vacuna, parecía la gente, se da una sola dosis, como la vacuna de hepatitis A, diríamos. Claro. Y Argentina habitualmente no hace catch-up en forma sistemática. Esto es lo primero. Con respecto a la vacuna de COVID, el segundo refuerzo de la vacuna, que sería la 4ª dosis, para que la gente entienda, no la recibió más allá del 20% de la población. Con lo cual tu aseveración de que daría la sensación de que la vacuna del COVID se está vacunando muy poco, es una realidad. Y si querés más datos, en el mes de julio, el día
que mayor cantidad de dosis se dieron en un día fue alrededor de 4.000 dosis. Y hubo días de 390 dosis. Quiere decir que es evidente que la gente consideró que no hace falta más vacuna. Y cuando yo hablo del cuarto refuerzo, ya no hablo de la bivalente, porque la bivalente sería el quinto refuerzo. Quiere decir que con COVID, como bien dice el doctor Jorge Neira, estamos realmente con pocas vacunas. Y yo aconsejaría a la gente que por lo menos deben recibir una dosis de bivalente, porque hoy por hoy los que han estado vacunados con la vacuna original, la cepa Wuhan, con la circulación de los variantes actuales, lo único que protege es la vacuna bivalente, en forma adecuada, ¿no? Me parece, yo comparto con lo que decís, pero otra cosa más que te quería preguntar. ¿Dosis bivalente sirve 6 meses o sirve un año, como se decía al principio, que a partir de las bivalentes se podía vacunar cada año? Bueno, eso todavía no hay respuesta. En general se dice que por lo menos 8 meses uno está cubierto, pero después de 8 meses los títulos caen y es probable que ahí la inmunidad celular, o sea, los otros mecanismos de defensa, también actúen. Yo tengo la sensación que la vacuna de COVID va a ir a ser una vacuna anual como la de la gripe. Esta es mi sensación. Y el Estado y la FDA en Estados Unidos le está pidiendo a los laboratorios que fabriquen ya no vacuna bivalente. Escucha esto, Jorge. Vacuna monovalente para el linaje que está circulando ese año. Todavía no se han puesto de acuerdo, pero esta es la presión que se está, o la recomendación que está haciendo la FDA, ¿no? Y una cosa que te quería preguntar con respecto a la plataforma de la vacuna, porque se dijo en algún momento que las plataformas nuevas, la de ARN, podían combinar no solamente COVID, no solamente el coronavirus, sino además la gripe, o sea, la influenza y el virus sincicial respiratorio. Viste que hubo como una publicación sobre la utilidad de la vacuna. Me gustaría que me comentaras un poco cómo ves el tema de la vacunación del sistema respiratorio y de la posibilidad de sus combinaciones. Bueno, en general, la primera asociación más lógica es gripe y COVID, porque tiende a ser vacunas anuales. La vacuna de virus sincicial todavía en adultos está aprobada, en mayores de 60 años, tanto Moderna como Pfizer la tienen, diríamos, y ahí la indicación es no asociarla con virus sincicial ahora, sino con la que está, que gripe y virus sincicial, gripe y COVID. Ahora, en chicos, esto todavía no se sabe porque no está estudiado. Quiere decir que en chicos por ahora vamos a la vacuna de COVID y va por un lado y la vacuna de gripe por otro. La vacuna de virus sincicial respiratorio todavía viene lenta para la aprobación en chicos y hay algunas dudas con respecto a la vacunación en mujeres embarazadas, ¿no? Diríamos. Así que me parece que en Argentina ya se presentó la vacuna de virus sincicial respiratorio para vacunar a las mujeres embarazadas con el objetivo que los anticuerpos pasen la placenta y protejan al chico en los primeros meses de la vida, pero todavía eso todavía no está aprobado en forma generalizada, ¿no? Sí, sí. Eduardo, perdón. Sí. Jorge, ¿ibas a preguntar algo? No, te estaba dando la palabra. Eduardo, ¿has advertido a propósito de todas estas patologías un recrudecimiento de para llamarlo de alguna manera, movimientos contra o antivacunas o hemos progresado civilizadamente en algo? Tu opinión es muy válida. A ver, la última encuesta que se hizo Argentina le hizo la Fundación Argentina de Infectología Pediátrica, que lo hizo en el mes de agosto, septiembre del 2021. Ahí todavía las 3 preguntas que siempre se hacen a nivel mundial: si las vacunas son seguras, si las vacunas son eficaces y si son importantes para los niños, tuvieron arriba del 90% de respuesta. ¿Está bien? O sea, todavía la gente parecería,
En las encuestas, una encuesta grande de 2.700 familias, o sea, personas que tenían hijos menores de 10 años, son las que se interrogaron. Ahora, por otro lado, los grupos antivacunas, diríamos, con un concepto irracional, son activos básicamente en las redes sociales, ¿no? Ellos son activos en este sentido. Yo creo que de alguna manera, mira lo que voy a decir, por la manera de cómo se fue vacunando con COVID y con los cambios de distintas vacunas, cuál era mejor y cuál era peor, Argentina es un verdadero cóctel de vacunas, por las distintas causas, no vale la pena enumerarlas acá. Pero yo creo que eso le hizo perder, diríamos, una visión más macro a las vacunas, porque básicamente ya desde el recién nacido, que se da la vacuna BCG y la primera dosis de hepatitis B, ya hay caída del 70%, el 30% en esa vacuna. ¿Qué significa esto? Que ya desde los recién nacidos, 150.000 niños de menos de un mes no recibieron las vacunas. Y así va subiéndolo, ¿no? Digamos, es un dato muy importante. Ahora, yo insisto con esto, yo creo que las vacunas no hay que relatar que no damos tanta cantidad de vacunas. Hay que ser proactivo y empezar a trabajar de otra manera. Ir a vacunar sábado y domingo, extender los horarios de atención de los vacunatorios, de los centros de salud. Un 49% en esa encuesta que hizo la Fundación Argentina de Infectología Pediátrica, escucha esto, Jorge, casi un 50%, 49% de los que no se fueron a vacunar fueron estaba cerrado el vacunatorio, estaba restringido los horarios de atención, no había la vacuna que fui a buscar y un pequeño porcentaje no tuve plata para ir a otro vacunatorio. Quiere decir, esto se llama en vacuna, fracasó el acceso, fracasó Claro, la... Exactamente. Eso Lo es que lo pasa es que... que cuando se habla de atención primaria de la salud, o el concepto de lo que es la atención primaria, la atención primaria no solamente la atención del paciente, sino la búsqueda de la persona en su casa para vacunarla, para ver cómo está. Y esto me parece que es lo que se ha perdido, digamos. Se ha perdido esta cosa de que te visiten en tu casa, a ver si los chicos están vacunados, de darte la vacuna, administrar la vacuna sin que la gente tenga que movilizarse. Y yo creo que ese es un tema, como vos decís, de acceso, que se podría resolver relativamente fácil, sobre todo por la importancia que tiene la vacunación y sobre todo por el costo que tiene la no vacunación. Exacto, Que no vacunar tiene un costo muy alto, digamos. O sea, vos has tocado un tema que es extraordinariamente sensitivo en salud pública, la atención primaria. La atención primaria no es un fin en sí mismo, sino es una herramienta que va desde la vacuna hasta el tacto rectal para buscar el cáncer de próstata. Todo eso es atención primaria. Ahí en el medio, todo lo que uno quiera en el medio, agregarlo. Sin embargo, nosotros en nuestro país, la atención primaria, en mucha gente que habla de salud pública, creen que es el fin en sí mismo, es el principio y el fin. Y es una herramienta que es absolutamente distinto, porque vos tenés que tener una muy buena atención de nivel terciario, porque el individuo que se tiene que vacunar no se vacuna en el centro de salud, se tiene que ubicar a hospitales que estén preparados. Y yo creo que en esto muchos de nuestros colegas que hacen salud pública lo plantean como un mecanismo casi absoluto, la atención primaria. La atención primaria implica vacunar, atender al enfermo, detectar el colesterolemia, detectar la hipertensión, pero también detectar el cáncer de próstata. Absolutamente. Digamos, ¿no? Sí, a mí me parece que la atención primaria está vista como algo de baja complejidad. Yo creo que al revés, me parece que tiene una importancia sustancial cuando se la hace, no solamente recibiendo al paciente en el centro de salud, sino yendo a buscar la patología y haciendo lo que se llama la promoción y protección de la salud, ¿no? Que es promover la salud a través de la vacunación en los ámbitos locales. Exactamente. Eduardo, Sí. ¿vos crees que porque algunas cosas que yo leo o escucho o sea, que tengo gente cercana que también se dedica a la pediatría, ¿no? Así es. ¿Está faltando alguna vacuna que a tu criterio debería estar en el llamado calendario obligatorio, como por ejemplo la meningococo B? O sea, estamos hablando de
de prevención, promoción de la salud, atención primaria, pero a lo mejor hay que plantear esto en forma más concreta con los fundamentos del caso. A ver, el calendario nacional de vacunación argentina es un calendario muy rico. Está dentro de los mejores del mundo. ¿Está bien? Ahora, Sí. uno puede incorporar algunas otras vacunas que hay que analizarlas en el costo versus beneficio, ¿no? Diríamos, ¿no? Ahí podría uno tener la vacuna de meningococo B, podríamos discutir la vacuna de dengue, quizás con un criterio de aplicarla parecido a la fiebre amarilla, diríamos, ¿no? En tercer lugar, las combinaciones vacunales, digamos que es otro de los datos que es importante para evitar de darle tantos pinchazos a los chicos, ¿no? O sea, hay un menú todavía de vacunas que no se han incorporado, diríamos, porque son vacunas que siempre agregan mayor cantidad de costos, diríamos, ¿no? Ahora, cuando uno ve 120.000 casos de dengue y no analizar la vacuna de dengue, creo que hay que pensarlo un poco. Yo creo que se van a ir incorporando otras vacunas. Por ejemplo, gripe, yo creo que hay que darla hasta el ingreso escolar como mínimo. ¿Por qué? Porque es una vacuna, diríamos, el virus de gripe, diríamos, circula ampliamente en los chicos de edad preescolar y escolar y son los que contagian habitualmente a los padres y a los abuelos, ¿no? Así que todavía tenemos un menú de vacunas que uno podría ir incorporando. Creo que hay que analizarla una por una, cuál es el tema cuál es la de mayor prioridad, de segunda prioridad y hacia abajo, ¿no? Yo a lo mejor soy un poquito disruptivo, exigente, autoexigente con este tema de los costos, si vos me vas a interpretar bien, Eduardo, y Jorge, por supuesto, también, en que creo que el, 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 el costo-beneficio, a veces hay que equipararlo con lo que evita la vacunación, o sea, qué gastos de atención e internación. Yo creo que en este país, creo que Jorge lo comparte, lo hablamos muy seguido, y con vos también, Eduardo, hay una reticencia a los datos duros, ¿no? Que me parece que habría que ponerlos sobre la mesa a nivel federal. Bueno, esto es O sea, es el tema de importante. Sí, sí, si. sí, comentame. No, digo, me parece que ese análisis de costo, que te entiendo lo que a lo cual vos te referís, pero creo que en todas las patologías, o inclusive excediendo tu especialidad, me parece a mí que no se trabaja en un análisis de costo-efectividad en relación a la evitación de internaciones y de tratamientos. A ver, esto es interesante. En análisis de una vacuna entra una constelación de datos, no solo el económico. A veces las autoridades nacionales, no hablo de este gobierno, sino en general, analizan cuán cara es una vacuna. Lo que uno no analiza, cuánto esa vacuna evita, diríamos. Esto es un tema. Por ejemplo, si uno analiza cuál es la vacuna que previene una enfermedad que provoca mayor porcentaje de muertes, es la vacuna de fiebre amarilla. La vacuna de fiebre amarilla, cuando un individuo tiene fiebre amarilla, fallece entre el 30 y el 50%. La vacuna de fiebre amarilla, Argentina no tiene casi caso de fiebre amarilla, sin embargo la damos, porque sabemos que aunque haya un caso, ese individuo tiene el 50% de chance de fallecer. ¿Está bien? Vamos a la vacuna por ejemplo, de meningococo. De meningococo. Una vacuna está en el calendario, faltaría la de B. En la Argentina la incidencia de meningococo es muy baja. Es baja. No hay más de 300, 400 casos. Sin embargo, cuando un individuo adquiere meningococo, fallece en el 14%, según el dato oficial del 2022. ¿Está claro? O sea, vos no tenés que mirarlo
por número de casos, por impacto en muerte. Y una muerte tiene un valor que es intangible. ¿Me explico? Especialmente en el chico pequeño, porque tiene un poder biológico de crecimiento durante muchos años. No es lo mismo la muerte de niños que la muerte de un individuo de 90 años en cuanto a la producción y a lo que es el valor biológico, ¿no? Quiere decir que uno tiene que analizar mucho esto. Cuando uno analiza solamente de la plata, ahí estamos fregados, porque anteponemos el carro antes del caballo. ¿Me explico? Jorge, Eduardo, la última para mí. ¿Cuántas dosis, me quedó anotado, cuántas dosis de vacuna de dengue hay que dar? 2 dosis son. 2 dosis. 2 dosis. Con un intervalo, la primera a los 2 meses y hasta los 6 meses. ¿Está bien? Si uno está frente a un gran brote epidémico, lo puede dar con un mínimo de 1 mes. ¿Me explico? Bueno. Jorge Neira, por favor. Gracias. Me parece muy interesante todo lo que dijiste. ¿Quedó alguna cosa para preguntarte? Nosotros estamos haciendo, digamos, con las academias de medicina, de farmacia y bioquímica, de agronomía y de ciencias, una comisión que se llama Una Salud, por el tema de vincular la salud ambiental, la salud humana, la salud ambiental, el cambio climático, la salud animal, y quedan algunos temas a los cuales te vamos a invitar seguramente, como por ejemplo el tema de la gripe aviar, que por ahora no es una zoonosis, pero que puede hacerlo en cualquier momento, porque hemos tenido casos acá de gripe aviar ahora, y hay alguna experiencia, digamos, en el sudeste de Asia con casos humanos. Así que un poco era para preguntarte cómo lo ves en este último minuto que nos queda, además de agradecerte como siempre tu presencia y que por supuesto vas a estar invitado a la Comisión Una Salud cuando hagamos la próxima reunión. Bueno, te agradezco. En primer lugar, creo que es fundamental, porque hay un montón de enfermedades que son zoonosis que pasa desapercibido. Claro. Ejemplo, síndrome urémico hemolítico es una zoonosis. El reservorio es el animal en la mayoría de los casos. Y sin embargo, esa no se consideró o no se considera que es una zoonosis. Ni hablar de dengue, que es otra zoonosis. Obvio, claro. Gusto no nos guste, diríamos. O sea, creo que es un rol donde tenemos que estar todos en una mesa para generar acciones y actividades distintas. Hay clásicas, ¿no? Brucelosis, leptospirosis, eso, claro. Pero hay un montón de nuevas que uno no se da cuenta, diríamos que son en el fondo enfermedades en que el circuito está. Y hay una zoonosis, en alguna manera, que no es una zoonosis, pero tenemos mucho en común, que es el uso inadecuado de antibióticos en veterinaria y en medicina humana, ¿no? Absolutamente. Así que no me dejen afuera, dijo el paisano. No, por eso te decía que te vamos a invitar, porque además uno de los veterinarios, que es Jorge Recalde, que es el presidente actual de la academia, se ha dedicado al tema ese, así que es un buen tema para la discusión. Bueno, nos tenemos que ir, acá nos dicen. Muchas gracias como siempre, Eduardo, la verdad que es un placer para nosotros. Muchas gracias. Un gran abrazo. No, muchas gracias por invitarme realmente. No, un placer. Bueno, y yo te vamos a avisar con el tema de la academia. Bueno, bárbaro. Abrazo, chao, chao. Chao, Miguel, chao, abrazo. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.